manejo de la seguridad del paciente. Cuando hablamos nosotros de seguridad, hablamos de lo que tiene que ver con la protección de la vía aérea, ¿sí? ¿De qué manera? Por ejemplo, modificando la dieta, ¿sí? Con el método clínico de volumen viscosidad. Entonces, al líquido le añadís espesantes. Entonces, ¿esto qué va a ser? Una consistencia tipo néctar o pudding. Acuérdense cuando decimos néctar es semisólido. Cuando hablamos de pudding, hablamos de sólido. Entonces, buscamos una consistencia mucho más densa, cosa de que el bolo alimenticio sea un poco más lento y de esa manera el paciente, cuando haga el disparo del reflejo deglutorio, que este tipo de paciente dijimos que tiene todas las etapas muy lentificadas, ¿sí? El disparo deglutorio también es muy lentificado, entonces de esta manera, añadiendo espesantes al líquido, vamos a obtener un traslado del bolo también mucho más lento y le vamos a dar tiempo a que el disparo del reflejo deglutorio, cuando se realice, no haya posibilidad de que pase al vestíbulo laríngeo, sí que haya una penetración o una aspiración. O sea, por eso buscamos esto, para mejorar la seguridad en la deglución. Por eso es un manejo inmediato. Y los sólidos también, tenemos que evitar con los sólidos cambiar la textura. Por ejemplo, decimos ravioles y le damos con salsa. Si la salsa es líquida, el paciente se va a aspirar. Entonces hay que evitar estas mezclas de texturas, ¿sí? Sólido con líquido no va, a no ser que le pongas también un espesante a la salsa para que sea también más densa y lo pueda manejar mejor el paciente. Otra técnica que utilizamos es chin down, que es el mentón dirigido hacia el esternón. ¿Qué hace esto? Agrandar el espacio valecular. Entonces, si el paciente está con un deterioro en el disparo deglutorio, vamos a hacer que el alimento esté más tiempo contenido en ese receso faríngeo, ¿sí? Y cuando haga el disparo y trabaje en los constrictores faringeos, ahí pueda evacuar ese receso faríngeo. Por eso se hace esta maniobra de chin down. Proteger la vía aérea, aumentar el espacio valecular para que, en el caso de un retraso del disparo deglutorio, sea más eficaz y más segura también la deglución. Lo mismo con la rotación de cabeza hacia el lado débil. Nosotros cuando rotamos la cabeza, si tengo una hemiparesia faríngea del lado derecho, por ejemplo, vemos que el alimento queda siempre del lado derecho, siempre lo tengo ahí alojado. Entonces, si yo roto la cabeza hacia el lado derecho, lo que hago es reducir ese espacio, ese receso faríngeo, y va a discurrir hacia el lado sano. Eso lo pudimos comprobar en las videofluoroscopías, que esto se puede constatar, ¿sí? O sea, es algo bien objetivo para poder evaluarlo. O, por lo contrario, hacer una inclinación lateral hacia el lado sano, entonces por gravedad va a discurrir por el lado sano y vamos a evitar también que el alimento quede como un residuo dentro del receso paralizado, ¿sí? Porque esto va a llenarse, va a ser un rebosamiento y puede pasar a la etapa, a la vía aérea. Entonces, acuérdense, chin down, rotación hacia el mismo lado, o sea, heterolateral, o sea, hacia el lado enfermo, ¿sí? O homolateral hacia el lado sano, ¿sí? La higiene oral, fundamental también la limpieza de la cavidad oral, ¿está? Esto es fundamental para evitar que todo lo que sea carga bacteriana pase también, en el caso de que haya penetración o aspiración, hacia la vía aérea. Continuamos. Bien, después están las técnicas propias del tratamiento, ¿sí? La utilización de las praxias neuromusculares, ejercicios, todos que sean de succión de eglución, maniobra de Masako, que ahora la vamos a ver, que es retener entre los dientes o los alveolos dentarios en el caso de que el paciente tenga doncia, ¿sí? Contenemos la lengua y trabajamos mucho más la etapa faríngea, en este caso, o anulamos la acción de la lengua, llevamos que la lengua vaya más hacia anterior y lo mismo, la faringe también se va más hacia anterior, ¿sí? También tratamos de esta manera también proteger la vía aérea. Pero es una forma de trabajar un poco también los músculos constrictores faringeos. Después todo lo que sea ejercicios de terapia incentivador, ¿ya? Con el trifló, ¿sí? Todos ejercicios también combinando lo que es respiración, deglución y fonación, ¿sí? Eso son un juego que podemos hacer con los pacientes. Otras son las maniobras deglutorias, la supraglótica, supraglótica, deglución forzada y maniobra de Mendelssohn, que ahora las vamos a ir viendo, ¿sí? Después están las técnicas de tratamiento de compensador, que, o sea, aumentan, nosotros lo que buscamos es aumentar el incremento sensorial, la estimulación térmica, así que a veces está abolida, y lo que más sensan estos pacientes es el frío, por eso es importante, yo les hago en un vaso con hielo y agua fría, colocar 3 cucharas, por ejemplo, tipo las de submarino, que tienen un mango bastante largo,
enfriar esas cucharas e ir estimulando los pilares amigdalinos, ¿sí? La arcada velopalatina, ¿sí? El dorso, la base de la lengua, sin descargar el peso, porque yo lo que no quiero es estimular el reflejo nauseoso. Así que voy a ir estimulando, después la mucosa interna, ¿sí? De toda la cavidad oral. Una vez que termino toda la parte interna, empiezo a estimular también la parte externa, ¿sí? El orbicular de los labios, todo lo que es la mejilla, ¿sí? Todo lo que es la zona suprayoides. Hay que estimular con frío, tanto intraoral como extraoral. Bien, lo que le quería decir de estas maniobras, que le decía las maniobras supraglóticas, supraglóticas, delusión forzada, estas maniobras están diseñadas para alterar en cierta manera la fisiología de la deglución, ¿sí? Específicamente en la fase faríngea. En la supraglótica, lo que le hacemos al paciente es que haga una inspiración profunda, haga una apnea, se le da el alimento, traga el alimento, que a esto le podemos sumar también la maniobra de chin down, con esta maniobra deglutoria, sí que le suma la chin down, pone el alimento, traga y después saca el aire. La supraglótica es similar, ¿sí? Lo único que hace que es una apnea con mucha más fuerza, una contracción de los músculos para deglutir con mucha más fuerza, pero después de la apnea traga, tose y saca el aire, ¿sí? Acá se le suma la supraglótica, la tos, y mucha más fuerza durante la apnea y durante el acto deglutorio. Bien, sigamos. A ver. Bueno, en las técnicas de reeducación, lo primero que vamos a hacer, tenemos un paciente que tiene, obviamente, un trastorno deglutorio, es suspender la ingesta, ¿sí? No vamos a darle de comer si ya tiene alterada la deglución. Y empezamos a hacer la rehabilitación, ¿sí? La estimulación, como dijimos, en forma directa, perioral, intraoral, estimular el reflejo deglutorio, estimular la zona laringea, ¿sí? Buscar que haya una buena alineación, un buen cuidado postural con alineación cervical y alineación de tronco, con una leve flexión de cabeza para proteger la vía aérea. En cuanto a las modificaciones ambientales, lo que vamos a tratar de hacer es que el paciente siempre esté consciente que va a estar alimentándose, que va a producir la masticación, cómo mastica, cómo traga, tratar de no hablar mientras está realizando la ingesta del alimento, ¿sí? Sin hablar, sin distracciones, por lo menos en el momento que realiza la deglución, estar el paciente concentrado en el acto de deglutir, de alimentarse, ¿sí? En el caso que tengamos que modificar la dieta, bueno, ver cuál es la textura óptima para el paciente. Nosotros cuando hacemos todas las escalas, ¿sí? Para evaluar la seguridad del paciente, por ejemplo, que hacemos la escala de Gus, o la escala de Yale, o las distintas escalas que fuimos viendo. Bueno, nosotros igual, si vemos que el paciente está óptimo para recibir alimentación por vía oral, igual ese paciente tiene que tener ciertas adaptaciones, ¿sí? Ya sea porque el paciente no comía previamente ni líquidos ni sólidos, entonces vamos a seguir con la dieta semisólida, por más que vemos durante el examen que puede tomar todas las consistencias, pero este tipo de paciente, cada paciente es individual, ¿sí? O le faltan los dientes, obviamente le voy a dar un sólido si el paciente no está desdentado, tiene adoncia, o sea, a pesar de yo hacer las escalas y ver que el paciente puede con todas las cositas, yo lo voy a adaptar a ese tipo de pacientes, la ingesta, así la modificación de la dieta. Es importante también adaptar todo lo que sean todos los aditamentos, o sea, la cuchara, o sea, buscar una cuchara curva, un vaso que se rompe, o sea, se corta la parte de la nariz para que no choque y pueda mantener la flexión, ¿sí? Vamos buscando distintos aditamentos para que el paciente pueda alimentarse de manera segura, ¿está? La alineación postural y los ejercicios de ajuste fino, todo lo que es respiración, deglución, fonación, ¿sí? Por ejemplo, el paciente inspire, haga una apnea, trague, y después fonando que cuente hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son combinaciones, uno va a ir jugando con esto, con el paciente, ¿sí? Son distintas combinaciones que vamos a ir haciendo. Entonces, es importante tener todo esto en cuenta, todo esto de las técnicas de reeducación en cuenta. Bien, entonces acuérdense que dentro de las técnicas es fundamental. El paciente tiene trastorno deglutorio, yo voy a suspender la ingesta, ¿sí? Y modificar en el caso que necesite la dieta. Bien. Entonces, volviendo, dentro del tratamiento tenemos terapéutica compensadora, terapéutica directa. Vamos a ir a cada una. Terapéutica compensadora, ¿qué vamos a tener?
¿sí? Todo lo que es las posturas, la preparación del bolo, ¿sí? Es importante el cambio de consistencia del bolo y para eso nosotros cuando tenemos el espesante, vamos a ver que en el espesante mismo dice qué tipo de consistencia querés, si querés una consistencia jarabe, si querés una consistencia cremosa, si querés una consistencia semisólida, ¿sí? O como yo les decía, néctar o pudding, ¿sí? Néctar, después líquido y pudding, ¿sí? Uno va viendo en base a la modificación de la dieta, ¿sí? Al cambio de consistencia, cuánto espesante voy a poner. Algo también que tenemos que recordar es que no es inmediata la densificación del líquido, ¿sí? O sea, yo tengo que esperar, porque yo le voy a poner el líquido, pero tengo que esperar un tiempo a que se vaya densificando, ¿sí? No va a ser instantáneo, ya pongo y ya aparece, porque uno quizá pone una cucharada y media o 2 cucharadas y después se pone muy espeso y eso el paciente no lo puede pasar, ¿sí? O sea, lo que es más semisólido es más fácil, pero si yo lo pongo más pesado, le va a costar, va a ser más pastoso y va a costar mucho más trasladar el bolo a la siguiente etapa. Entonces, es fundamental qué tipo de consistencia le quiero dar. Si es cremosa, en 250 centímetros cúbicos de líquido, le puedo poner una medida y media porque ya viene el espesante con la medida, ¿sí? Entonces, otra cosa, el paciente a veces dice que tiene sabor desagradable, está el bolo. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Generalmente el espesante viene con sabor a vainilla, algunos con sabor a frutilla o a frambuesa, ¿sí? Hay que ver también los gustos del paciente, ¿no? Para que pueda adaptarse a esa alimentación, ¿sí? Bien. En estos pacientes ACV lo que más pueden manejar es el semisólido, mientras que el líquido y el sólido le crean mayor dificultad. A ver. Bueno, acá tenemos, ¿ven? En los cambios de consistencia, ¿sí? Néctar, ¿sí? Miel y pudding. Y estas son las bebidas cuando le agregás. Si vos querés consistencia jarabe, a una bebida le agregás de 1 a 1,5 medidas. Cremosa 2 medidas y ya querés más sólido de 2 medidas y media o 3, a 3. ¿Sí? Bien. Después la modificación también de las texturas, según la clasificación de la American Dietetic Association, ellos dicen que hay distintos niveles de disfagia, nivel 1, que serían los purés, nivel 2, que ya es la consistencia un poco más suave, nivel 3 es lo más avanzado, donde los alimentos son más blandos, ¿sí? Que requieren mayor capacidad de masticación por parte del paciente, ¿sí? O sea que estaría más elaborado, sería ese el tipo de alimento que va a ingerir el paciente en una disfagia nivel 3. Y los tipos de consistencia, tenés los líquidos delgados, que es el agua, los líquidos tipo néctar, que son un poco más espesos, pero al ser puestos en una cuchara, que lo dejas caer, ¿sí? Alcanzan a percibir algunas gotas. Y el miel, parecido a la miel de abejas, también es un líquido que lo deposita en la cuchara y no se derrama tan fácilmente. Entonces, nosotros vamos a ir jugando con este tipo de consistencia según lo que me demanda el paciente, ¿sí? Por eso digo que cada paciente es individual y por más que en las escalas me dé que puede consistencia semisólida, yo tengo que variar quizás que sea un poco más líquida o no, ¿sí? Sino más semilíquida, no tanto semisólido. Eso lo voy a ir variando según la necesidad del paciente. ¿Qué tengo que evitar en los alimentos? Las dobles texturas, lo que le decía, si líquido con sólido no es favorable, si el paciente se está aspirando con líquido, no le voy a dar algo más sólido con líquido. Trato de no mezclar las texturas. Los alimentos pegajosos, resbaladizos, que desprenden agua, por ejemplo, el melón, la sandía, que desprenden mucho líquido cuando vos los comés, o que se funde, por ejemplo, las gelatinas, o lo fibroso también, es dificultoso, o alimentos con pieles, grumos, huesitos, alimentos también crujientes o muy secos, ¿sí? Que se van a desmenuzar a la boca, o muy duros o secos. O sea, son alimentos que yo tengo que tener en cuenta, obviamente que esto lo maneja la nutricionista, ¿sí? Pero está bueno que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que pasa con cada una de estas consistencias y qué conviene no indicar al paciente. Esta es la maniobra de Mendelssohn, ¿sí? Esta es una maniobra también correctiva, que lo que vamos a hacer en esta maniobra es que el paciente, al tragar, yo voy a ascender la laringe, primero tiene que tragar, cuando ya tragó, ya ascendió la laringe, yo asisto ese ascenso, lo mantengo por lo menos 3 segundos, ¿sí? Y luego separo. Entonces, le pido que trague normalmente a la mitad de la deglución, cuando la laringe está elevada, ahí le digo que mantenga elevado 2 segunditos o 3 y luego lo relajo. Esto lo que me va a hacer es que mantenga más
tiempo ascendida la laringe, me va a producir una mejor relajación del esfínter esofágico superior, ¿sí? Acuérdense que la laringe depende del dioides sale también el músculo constrictor faringio medio, y luego al subir la laringe también tracciona a todo lo que es el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, que tiene que ver con el constrictor faringio inferior, que ese hace que se relaje, pues parte del esfínter esofágico superior, este constrictor faringio inferior, hace que se relaje ese esfínter. Acuérdense que yo le había dicho la vez pasada que el esfínter esofágico superior se va a relajar, primero por la presencia del bolo, que hace que relaje su tonicidad, por el ascenso laringio, ¿sí? También que tracciona y trabaja sobre los constrictores faringios. Entonces es importante esta maniobra. Cuando no hay buena relajación del crico faringio o el paciente tiene retención mucho en los recesos faringios, yo lo asisto, ¿sí? Lo asisto que trague y cuando traga ahí elevo. ¿Está? Bien, sigamos. Estas son otras maniobras, ¿sí? Una maniobra donde hay, ahí le estoy haciendo la de Masako. ¿Llegan a ver mi cursor o pongo el, a ver? Se ve, Marce. Ahí. Ahí, ¿sí? Esta es la de Masako, o sea, lo que yo estoy haciendo ahí es como el paciente, hay pacientes que vos les das la orden y lo hacen, pero hay pacientes que cuando tragan, meten la lengua, porque es automático, ¿sí? Vos tragás y metés la lengua para adentro. Es muy difícil, si quieren hacer la prueba ustedes, sostenerse la lengua hacia afuera, ¿sí? Y tragar, es muy difícil. Y a veces el paciente, ustedes le dicen, ¿tragás? Sí, trago, pero bueno, es fundamental auscultar también, porque a veces dice que tragan y no tragan los pacientes, ¿está? Entonces, contener la lengua, auscultar, tragar, y ahí tragan, y es dificultoso el trago, porque cuando uno traga, la laringe se va hacia atrás, ¿sí? Hacia la pared faríngea, se va hacia arriba y hacia atrás. Entonces, esta técnica, dijimos, lo que hace es llevar la lengua hacia adelante, trasladar también la faringe hacia adelante y trabajar más los constrictores faringios. Entonces, por eso es importante también trabajar esta maniobra de Masako. La otra es la deglución forzada, también, que permite también un cierre más fuerte a nivel, una fuerza más a nivel lingual y también a través de los constrictores faringios, ¿sí? Como dijimos anteriormente, todas estas técnicas me van a alterar en cierta manera la fisiología de la deglución, ¿sí? Me la van a cambiar. Pero lo que me hacen también es, me van a mejorar, ¿sí? O aumentar todo lo que es la parte muscular, de todos los músculos que intervienen en la deglución. Me mejoran también el rango del movimiento, ¿sí? Entonces, este programa de ejercicios es fundamental hacérselos en todas las sesiones que venga el paciente. Todo lo que sea, tanto maniobras compensatorias como maniobras para fortalecer todo lo que es la musculatura. Acá en la de abajo lo que estoy haciendo es oponer resistencia al ascenso lingual, que eso también es difícil, que lleve el lápiz lingual contra el paladar y sostenga, generalmente puedes hacerlo que sostenga un bacalengua, o poner el dedo, la mano, y que ella lleve la lengua hacia arriba, ¿sí? Con fuerza. Ahí está haciendo Masako. Esto es haciendo inclinación lateral. Todo eso estamos trabajando toda la musculatura, ¿sí? Y de esta manera, también con la de Masako, también lo que hacemos es trabajar todo lo que es la pared posterior faríngea. Obviamente se hace sin comida esta maniobra, porque es difícil, ¿sí? Tragar con eso y va a producir un acceso de tos, al paciente le va a molestar. Esto es mandarle la orden y que lo haga el trago. Acuérdense, sostener la lengua es muy feo, y es muy doloroso también cuando uno sostiene la lengua y tracciona. Eso lo tenemos que evitar, ¿sí? O sea, sostener un poquito la lengua hacia afuera, que va un poquito más allá de la arcada dentaria, ¿sí? Ahí, o le sacamos la lengua y la sostenemos. Y que trague. Bien, cualquier cosa, me paran, me consultan, ahí. Bueno, este es otro, esto también es terapia directa. Bueno, yo voy viendo a ver si me dicen algo porque tengo el celular ahí abierto, así que si quieren me consultan, ¿sí? Tranqui, cualquier cosa te aviso, Marce. Bueno, acá, el que estamos haciendo acá, este de acá, ahí, se llama descompresión condilar, ¿sí? Lo que hacemos ahí es el paciente acostado, con los pulpejos de los dedos tomo la base del cráneo, y yo mantengo una tracción suave, ¿sí? No es que tracciono fuerte, yo lo mantengo ahí y me quedo quietita.
¿sí? En esa posición, ¿sí? Realiza una tracción suave y sostenida. Todo lo que hace esto es relajar toda la musculatura cefálica, ¿está? Y se usa cuando hay mucha hipertonía al comienzo de una parálisis, ¿sí? Por ejemplo, con una parálisis facio-brachiocaural, con una parálisis facial, esto hace como descompresión y lo relaja al paciente. Yo lo que hago, le sumé, uno siempre juega con esto porque, bueno, al saber biomecánica y todo eso uno va trabajando, ¿no? Trabajamos también a la altura del tendón central. Si yo lo que le hago al paciente con las piernas bien estiradas, que me lleve los pies, los deditos del pie, todo bien estirado, hacia mi lado, que haga una inspiración profunda. Entonces, todo eso lo que hace es traccionar un poco más, ¿sí? Todo lo que es el tendón central y más a nivel cervical, ¿sí? Y el paciente lo siente, está diciendo que lo siente, ¿sí? Ven ahí que yo le puse esta estiradita, como le hago yo los piecitos, bien estirados y la punta de los dedos bien hacia ella, ¿sí? Que haga una inspiración profunda, o a veces le hago algún patrón muscular, ¿sí? Colocando una bolsita de arena, le hago un sollozo, o que haga un sollozo, o sea, uno va combinando, ¿sí? Va combinando distintas actividades en el paciente. ¿Mm? Bien, entonces, acuérdense, descompresión condilar. Y también con esta descompresión nosotros trabajamos a la altura del agujero rasgado posterior, ¿sí? Que acuérdense, de ahí va la vena yugular interna, el vago, el gloso, ¿sí? Entonces, también tracciono y es como que, eh, o sea, desbloqueo toda esa región del agujero rasgado posterior al hacer esta maniobra, que es como una maniobra craniosacra, ¿sí? Otra que también practicamos nosotros es la tracción del pabellón auricular. También la paciente con la le hacemos una tracción suave hacia arriba, ¿sí? O sea, está acostado, hacia afuera y adelante. Hay una mínima tracción. No es tirarle la oreja de golpe, es mínimo, ¿sí? Entonces ahí lo que hacemos es, vamos hacia abajo y hacia afuera, la traccionamos y ahí actuamos sobre el nervio facial, ¿sí? Dentro del acueducto. A veces está inflamado el nervio facial y el facial, junto con el sensitivo, el intermediario de Reisberg, lo que hacen es arrastrar toda una prolongación, una fascia, ¿sí? Como actuamos sobre la fascia, toda la zona de la prolongación de la dura madre. Entonces eso forma como una vaina dentro del acueducto de Falopio, entonces traccionamos esas ramas terminales y lo que hacemos al traccionar los lóbulos, si dentro del acueducto vamos a regular un poco todo lo que es la reabsorción de la inflamación. Esta es otra técnica que podemos usar, entonces la tracción del pabellón auricular. Y después todo lo que tiene que ver con la terapia de frío, ¿sí? Yo esta paciente era una paciente que tenía también un CA de tráquea, le habían resecado dos anillos traqueales, estuvo con una parálisis del frénico, una parálisis de una mediafragma, una parálisis cordal también. Entonces, a esta paciente tenía una importante difonía, ¿sí? Tenía como una voz soplada, entonces lo que le hacíamos era también drenaje linfático. Todo un drenaje linfático y ustedes veían el cambio de la fonación, cuándo llegaba a cuándo se iba, cómo mejoraba también con todas estas técnicas. O sea, no es una, son todas las que forman parte del tratamiento. ¿Sí? Cómo mejoraba, se iba obviamente muy relajada y con una mejor voz, ¿sí? Estimulación con frío, ¿sí? Eso también. Sigamos. La deglución forzada, ¿sí? Esto también es una técnica que lo que hace es mejora el movimiento a nivel de la base de la lengua en la parte posterior de la lengua, ¿sí? Entonces, esto me hace aclarar el bolo cuando la paciente no tiene un buen disparo deglutorio o es muy débil, ¿sí? Esto hace que mejore un poco todo lo que es la motilidad a nivel de la base lingual. Cuando me deja residuos en la base, en el dorso, puedo utilizar esto y hace un cierre también más fuerte a nivel glótico también, ¿sí? Yo hago esta deglución forzada o haciendo push-up, cuando hacemos push-up en una silla también, que hagan push-up y traguen con la cola elevada, despegándola del plano de apoyo hacia arriba y traen. Y todo siempre lo hago con auscultación cervical, porque a veces la paciente dice, sí, tragué, no, hizo un gesto, pero no hizo el clic de la deglución, ¿sí? No hizo ese cierre. Entonces hacemos deglución con esfuerzo o haciendo push-up y traga también hacia arriba, ¿sí? Bien, seguimos. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿cuánto vamos? Bien. ¿Vamos bien en horario? Bien, estimulación eléctrica neuromuscular.
Ok, la estimulación eléctrica neuromuscular, bueno, también, nosotros siempre lo usamos también en lo que es extremidades, ¿sí? Todo lo que es la extremidad, nosotros utilizamos esta técnica. Aún no hay muchos trabajos fehacientes a veces es controversial, ¿no? Como que faltan muchos más estudios de la electroestimulación. Pero se utilizan corrientes exponenciales, ¿sí? Generalmente pasado unos cuantos días después si hay una parálisis, esta paciente tenía, dije, una parálisis cordal, yo lo utilizaba, hicimos esta estimulación con esta paciente colocándole, haciéndole la FES, la fibrolaringoscopía de la deglución, y se veía cómo trabajaban los aritenoides, ¿sí? Cuando mandaba el estímulo, ¿sí? Utilizábamos pulsos de 800 a más o menos 600, 800 milisegundos, y de estímulo de pulsos y 1000 segundos de pausa. Y hacíamos 4 o 5 estímulos. Generalmente nosotros lo que más estimulamos eran los supraioideos, a la altura de los supraioideos, a esta altura. Tratamos de no estimular los cigomáticos, ni el cutáneo en el cuello, ni eso, porque a veces llevan a una hipertonía. Nosotros tratamos de evitarlo. Bien, seguimos. Esperen, ¿qué me pasó acá? Ahí. Bien. Para mejorar también la parte sensorial, sí, que haya una mayor integración sensoriomotora, frío, sí, terapia de frío. Estos ven que les digo, este es una cuchara de submarino. Estos son, yo uso para porcelana fría, se ve así también por la foto, ¿no? Pero con porcelana fría son estos palitos que tienen en los extremos, bolitas más grandes, más pequeñas, y con eso estimulaba también a cada paciente, ¿sí? En el velo del paladar, ¿sí? Acuérdense, los pilares amigdalinos, a nivel del velo palatino, la base de la lengua, luego los labios, ¿sí? Parte interna, y dijimos intra y perioral, ¿está? Entonces, esto es cuando el paciente tiene una conciencia sensorial muy reducida, ¿sí? Entonces ahí iniciamos, o la actividad lingual está muy retrasada. Entonces ahí, para que se desencadene mejor el reflejo de la deglución, empezamos a proporcionar este estímulo, ¿sí? Predelutorio. Entonces introducimos también, es importante introducir alimentos con distintos sabores, ¿sí? Para trabajar todo lo que sea lo sensorial, aparte de lo sensitivo, también lo sensorial. Y bueno, esta estimulación térmica también es un mecanismo predeglutorio, así que trabaja muy bien con estos pacientes que tienen alterado el sistema nervioso central. Recuerden, cuando estimulamos la lengua, no ir tanto hacia la parte posterior, evitar lo que sea el reflejo nauseoso, ¿sí? A veces estos pacientes lo tienen muy exacerbado, este reflejo. Entonces, bueno, tengan en cuenta esto de no sobrecargar peso sobre la base de la lengua, ¿no? Sino suave, masaje suave sobre el dorso, que sientan el frío, pero sin tener que descargar peso para sobreestimular el reflejo nauseoso. Bien. Bueno, ay, qué bueno. Bueno, entonces, como conclusión, la disfagia en personas con ACV es algo común, empeora a veces el desenlace del paciente. De estos problemas de deglución tras un ACV es un desafío que es manejable. Tenemos que tener un enfoque que sea integral, tenemos que tener una detección temprana y un tratamiento personalizado. Prevenir complicaciones graves y que el paciente se pueda desenvolver con esto que es tan importante, que es el placer de comer, ¿no? Esto es responsabilidad de todos los profesionales que nos involucramos en este tema, así que importante la detección de signos y el riesgo de disfagia. Bien, ahí, muchas gracias. Lo hice rápido, chicos. ¿Vamos? ¿Quieren al caso clínico? Sí, caso clínico. Bueno. ¿Quieren alguna pregunta hacerme? A ver, caso clínico. Y yo tengo varias preguntas, Marce, pero no quiero ser densa. Ya te conocí. Vamos. Sí, bueno, acá ya me conozco. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Hagamos primero el caso clínico, yo las tengo acá. Bueno, ahí estamos. Bueno, Don Julio tiene 74 años. Tiene deterioro. Chicos, a ver, primero vamos a las escalas, para que voy acá. La escala de Nice que te daba la gravedad, dijimos, del ACV.
Acá lo estamos relacionando con la disfagia, ¿sí? Un grado menor o igual a 4 es bajo riesgo de disfagia, un grado mayor a 5 aumenta el riesgo de disfagia y mayor a 15 hay alto riesgo de aspiración. Dijimos, esta va de 0 a 42, esta. ¿No? Lo que pasa, bueno, obviamente no tuvieron material como para ver, pero por eso puse las escalas acá al lado. La de Glasgow, que es una escala de conciencia, donde evalúa, ¿se acuerdan? Lo visual, ¿sí? Lo verbal y lo motor. Vamos a relacionarlo, ¿sí? Con la disfagia. Un Glasgow de 15, ¿sí? El estado neurológico es normal, hay bajo riesgo asociado a disfagia, y nosotros para manejarnos con un paciente que tiene un accidente cerebrovascular, pero tiene un Glasgow de 15, hacerle un screening, ¿no? Un test de evaluación, ya sea, yo les había nombrado varios, pero el que más utilizamos para un ACV, que es post-ictus, para un paciente agudo, es el GUS, la escala de GUS, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenía una parte indirecta, un método indirecto, otro método directo? El método indirecto valía 5 puntos, 15 el otro, 15 el directo, bueno, 20. Bueno, después lo chequean ustedes, pues, si no, nos vamos a agrandar. Pero un Glasgow de 13 a 14, un estado neurológico es leve, el riesgo asociado a disfagia es moderado y es necesaria la evaluación ya profesional, en este caso, para ver cómo está el paciente. De 9 a 12 de Glasgow, estado neurológico moderado y alto riesgo asociado a disfagia, se puede hacer una dieta modificada, y si da alguna alteración, nada por vía oral hasta la evaluación por un profesional, y posterior sería, en este caso, podríamos hacer una FES o una videofluoroscopía. Preferentemente la FES, porque dijimos que la hacíamos bedside, al lado del paciente, ¿sí? No teníamos que trasladarlo, y era algo que se podía repetir a diario, ¿sí? Porque de la otra manera, si bien nosotros vemos las 3 etapas, y vemos toda la biomecánica de las 3 etapas, con la FES nosotros lo que más evaluamos es la etapa faríngea, que lo que queremos saber es si el paciente se aspira o no, que esto es más detallado en una FES. Y si el paciente tiene menos 8 o igual a 8, obviamente ya el paciente está en coma, es grave, tiene un riesgo alto de disfagia y ya iría a sonda nasogástrica o gastrostomía. Ahora, si tiene un Glasgow de 15, 20, acá lo relacionado con los reflejos, ¿sí? De protección de la vía aérea. Si tiene un Glasgow 14, 15, tiene el reflejo de oxígeno presente y podemos hacer el screening de agua potable. ¿Se acuerdan que le había dicho también la de Yale, la escala de Yale? Pero la escala esta de Yale se utiliza generalmente más también en los post-extubados, ¿sí? Cuando tienen disfagia para evaluar post-extubación. Pero bueno, puede evaluarse, hacer un screening con esa, o si no, con la de GUS. Glasgow, de 9 a 13, ¿sí? Reflejo nauseoso ausente o asimétrico, hay alta sospecha de aspiración silente, ¿sí? Porque la única manera de yo poder evaluar si el paciente tiene o no aspiración, ¿sí? A veces no me lo determina la clínica. Nosotros sabemos que con la auscultación cervical podemos determinar si hay ruidos agregados. Con la oximetría de pulso a veces puede ser que tenga microaspiraciones y no me baje tanto la saturación y el paciente se esté aspirando, ¿sí? Entonces, Glasgow de 13 a 9 también, quizás un buen manejo sería el screening, ¿sí? Con la evaluación objetiva. Glasgow menor a 9 no tiene protección ya de la vía aérea y nada por vía oral. Ahora, en esta lo que hicimos, en esta escala lo que hice fue poner el Glasgow, la escala de NIS, la escala de gravedad de ACV, la escala de conciencia de gravedad de ACD, la respuesta al riesgo que tiene para disfagia, la escala de IT-10, que era la escala que nosotros le dábamos al paciente donde le hacíamos 10 preguntas, ¿se acuerdan que era autoadministrada? Y que el paciente decía que tenía problemas para tragar líquidos, que tenía problemas para tragar sólido, que tenía problemas para tragar pastillas, que tenía pérdida de peso, que le costaba salir afuera para poder alimentarse, ¿sí? Eran 10 preguntitas. Lo normal es menos de 3. Si ya iba más de 3, ya había alteración de glutoria en esta escala IT-10. IT-10 porque con la comida se relaciona y son 10 preguntas. Método de evaluación clínica, volumen, viscosidad, ¿sí? Que era el método que evaluamos primero con semisólido, líquido y sólido. ¿Se acuerda que le dábamos 3, 5, 10 y 20 mililitros de alimento? Primero con semisólido. Si iba bien pasamos a líquido y después pasábamos a sólido. Eso también
es otro método de evaluación que hemos dado en esta charla. Y después, ¿qué conducta alimentaria? Bueno, hicimos, lo que establece es una comparación entre estos, ¿no? Parámetros, estas escalas. Si el paciente tiene un Glasgow de 15, la escala de NIS de 0 a 4, ¿sí? En cuanto al riesgo de disfagia es bajo, la escala IT10 es menor de 3, o sea que está bien. Puede tener líquido fino, puede líquido en forma vigilada, ¿sí? Puede hacer una dieta normal, pero se va a hacer igual un screening. Método de evaluación que puede ser la de Gus. Bien. Si el Glasgow es de 13 a 14, ¿sí? La puntuación de NIS es de 5 a 10. El riesgo de disfagia, de tener disfagia, es moderado. Tiene una puntuación de IT de 3 a 10. Puede, en el método de evaluación clínica néctar, alimentarse con consistencia néctar, y la conducta va a ser modificar la textura de este paciente. Acuérdense que todo esto va a depender de cada paciente y eso es muy individual. Glasgow de 9 a 12, la puntuación de NIS de 11 a 15. Acuérdense que cuanto más alta es la puntuación, más grave es el ACV y más complicada también es la deglución, ¿sí? Entonces hay un alto riesgo de trastorno deglutorio. La escala IT10 es de 11 a 20 el puntaje. La consistencia pudding y dieta triturada, o en el caso de que el paciente esté muy dificultoso, que ya es bastante difícil, nada por vía oral se daría. O podemos hacer una consistencia mixta, pero siempre va a tener que ser muy asistida y vigilada la alimentación en este caso. Un Glasgow, obviamente, igual o menos 8, todo mal, sí, chicos, o sea, nada, no puede alimentarse por nada. Entonces, viendo todas estas escalas y la... Don Julio, extraído por sus familiares, ¿está? ¿Qué ven los familiares? Que se le desvió la boca, que no puede tragar la saliva, que empezó esto 3 horas antes de traerlo a la guardia. El paciente tiene hipertensión arterial, está tratado con enalapril, es diabético tipo 2, toma metformina, extabaquista. En el examen inicial, la presión arterial es 165-95 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca 88 latidos por minuto, satura 94 respirando aire ambiente, un Glasgow de 14, ocular 4, verbal 4, motor 6, 14, bueno, la parte verbal es muy confusa, ¿sí? Por eso una puntuación de 4. La escala de NIS tiene un estimado de 8, el paciente está fásico, con una hemiparesia facial y disartria. El screening de la deglución, que es el test de vaso del agua, tiene, apenas le das la toma, el paciente ya empieza con tos al primer sorbito, o sea que ya es positivo para disfagia. En este caso, ¿cuál es la conducta inmediata con respecto a la alimentación e hidratación? Ahí los escucho a ustedes. Con todos los parámetros que tuvimos, ¿sí? Glasgow de 14, NIS de 8, se aspira con el líquido, ¿sí? Cuando se hizo el screening se aspiró. ¿Qué les parece? Empiecen a comparar, ¿sí? Glasgow 14, nosotros tenemos Glasgow 14, hay reflejo de oxígeno, lo tiene, se puede hacer un screening de agua potable, dice, arriba, en la, ay, esperen que muestro acá, ¿sí? Es más de 5 aumento de riesgo de disfagia. Entonces este paciente tiene un aumento de riesgo de disfagia, ¿eh? Hay un Emilia aumento. María dice que se puede evaluar con el test de viscosidad. Bien, bien, sí. Y si llega a dar mal, por ejemplo, todo se aspira, ¿qué hacemos con ese paciente cuando le hacemos el test? Sondita. Recién llega, ¿eh? Recién llega el paciente. Esperarían un tiempo para ver qué pasa. Hacemos la evaluación. No tiene un Glasgow de 8, ¿no? Tiene un Glasgow de 14, o sea que está con disartria, esta dificultad. Habría que modificar las consistencias. Sí, y no le daríamos, por ahora no le damos nada por boca,
hacemos el test, podemos hacer el test del método de evaluación clínica volumen viscosidad para ver qué da. O sea, lo primero que haríamos es una evaluación entonces profesional. Pero en el mientras tanto, hasta que venga el profesional que haga, porque no lo hacen todos en la guardia. Este paciente llegó a la guardia. O sea, si no hay un kinesiólogo que haga deglución, o en el caso de alguna entidad que tenga un fonoaudiólogo que haga este tipo de tratamiento, o sea, primero, nada por vía oral, ¿sí? Porque el paciente ya se aspiró con líquido, nosotros no sabemos qué pasa. Entonces, hasta que venga el profesional, esperamos, no hacemos nada por vía oral. Y hacemos la evaluación clínica, está bien, de volumen viscosidad, ¿sí? Y vemos qué pasa. Pero seguimos, ¿sí? Entonces, esperamos la evaluación del profesional. Entonces, en las primeras 24 horas el paciente empeora. Un glauco de 10, ¿sí? Ocular 2, verbal 3, motor 5. Un NIS de 14. Aumenta, tiene más paresia braquial, afasia global. En la resonancia sale un infarto isquémico extenso en el territorio de la arteria cerebral media derecha, con edema asociado. Cuando se le hace la fe, se aspira con los líquidos, ¿sí? Y aspiración silente. No tiene reflejo de protección, ¿sí? No tiene reflejo de tos. Y tiene una retención de todas las o sea, a nivel de los senos piriformes, a nivel de valécula, todo eso tiene retención, ¿sí? Severa de todos las consistencias que se le dio, ¿sí? Generalmente es en ese momento semisólido, supuestamente. Entonces, con estos parámetros que tenemos, que empeoró el paciente, ¿qué soporte e hidratación indicarían ahora? Ya un Glasgow de 5 a 10, bueno, aumenta el riesgo de disfagia, dijimos, de 9 a 12 hay alto riesgo, dieta modificada, nada por vía oral. Vean lo que les pongo, chicos, es fácil esto, no es nada, porque lo tienen ahí todo puesto. Sonda nasogástrica. Ok, bien. ¿Sí? Ahí tienen un Glasgow que es de moderado a severo, un NIS de 14, ya es disfagia alta, altamente probable que tenga disfagia. Riesgo alto, ¿sí? Un riesgo alto de disfagia, un Glasgow de 9 a 12. ¿Sí? Dentro del grado clínico es severo. Hay aspiración silente, ¿sí? Ausencia de tos. Entonces la conducta es nada por vía oral y sonda nasogástrica. ¿Se entiende? ¿Sí, chicos? Bien. Bueno, seguimos. Después del día 7, ¿sí? La evolución del paciente mejora progresivamente. Se hace un nuevo Glasgow y ya tiene 13 de Glasgow. 3 ocular, 4 verbal, 6 motor. ¿Sí? Un NIS de 6, o sea que hay cierta mejoría motora y del lenguaje. Se reevalúa con FES, sigue con aspiración de los líquidos, se sigue aspirando, pero tolera la consistencia pudding sin aspiración. Y el reflejo de tos lo tiene, pero es muy débil. ¿Cómo modifica ahora el alimento? Chicos, esto es fácil, mejoró el paciente ahora. ¿Sí? El paciente está con la sonda, pero ya estuvo mejoría, sigue aspirándose con los líquidos, pero con consistencia pudding no hay problema, si no se aspira. No se hace Ahí sí podrían ser líquidos con espesantes. Claro, pudding, o de consistencia miel, pero o líquido espesado con esa consistencia. Llegar a una consistencia más semisólida. ¿Le sacan la sonda? Y yo no se la sacaría todavía por el tema de los requerimientos nutricionales. Exactamente, perfecto, ¿sí? No le vamos a sacar la sonda, le mantenemos la sonda, pues el paciente se tiene que hidratar, tenemos que pasar medicación, ¿sí? Entonces mantenemos la sonda, una alimentación mixta, ¿sí? O sea, que tenga la sonda para el requerimiento hídrico, pero también le damos por vía oral todo lo que sea consistencia pudding, ¿sí? Consistencia miel, ahí está. A este paciente lo ideal es reevaluarlo, ¿sí? O sea, esperar un tiempo, 48 horas, 72 horas, y lo volvemos a reevaluar.
para ver si podemos variar la consistencia y la cantidad también, ¿sí? Ahora, ¿cuándo retiramos la sonda? La sonda se retira cuando ya el paciente puede ingerir por boca casi el 75% de los requerimientos hídricos y calóricos que necesita por vía oral, ¿sí? Yo por vía oral puedo tomar ese 75% para mantener mi estado metabólico, calórico bien, ahí ya puedo retirar la sonda, ¿sí? Mientras tanto, mantenemos la sonda. Si se prevé que tiene, por ejemplo, hablamos de los niveles donde se producía las alteraciones de la deglución. Tiene una CB en el tronco encefálico. ¿En qué zona sería en el tronco encefálico la CB, por ejemplo? ¿Qué tenemos en el tronco encefálico? Mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Está Bueno, ahí están los núcleos de los pares craneales, protuberancia, bulbo, los núcleos de los pares craneales, ¿sí? Entonces, esa zona que toma todos los pares bajos es muy riesgoso ese paciente, está muy comprometido, ¿sí? Su deglución en ese caso. Entonces, si yo puedo prever, o el médico, no yo, el médico prevé que este paciente va a tener por lo menos más de 4 semanas la sonda nasogástrica, yo ahí puedo, o el médico, obviamente, digo yo, pero el médico puede, esto es multidisciplinario, ¿sí? Interdisciplinario. Es interdisciplinario porque tenemos un objetivo en común con los distintos especialistas, ¿sí? Hay un objetivo que es mejorar la deglución del paciente en este caso y podemos intervenir todos, así que interdisciplinario. ¿A qué iba? Si yo veo que el paciente se me va a prolongar el uso de la sonda nasogástrica, ahí se puede prever colocar una gastrostomía, ¿sí? Y yo libero un poco toda la zona digestiva alta para poder hacer las estimulaciones, evitar esto del reflejo vasovagal que me puede producir la sonda, o el reflejo nauseoso, la molestia que da, ¿está? Entonces ahí, si yo voy a estar un mes con el paciente que va a estar con sonda porque tiene una lesión importante en el tronco encefálico o en la cerebral media, que también es bastante comprometido, ahí, bueno, puede optar por, uno siempre puede sugerir, no va a indicar nada, pero se puede sugerir, mira, con esto que se va viendo la evolución de este paciente, que es bastante tórpida, bastante lenta, vamos a ver si es más factible que se hace hacerle una gastro, ¿está? Bien. Bueno, ¿se entendió, chicos? ¿Vieron con esto? Utilizando estas escalas, o esto uno puede ya saber qué es lo que, pues ya lo tenés estratificado todo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto, Marce. Bien. Marce, Uy, sí. ¿se escucha? Sí, escucho yo, sí. Justo que María. hablabas de hacerle una gastrostomía si vemos que se va a prolongar el destete de la sonda. En Sí. caso de que esté con la sonda bastante tiempo, ¿puede generar algún cambio anatómico que interfiera en nuestra rehabilitación de la deglución? ¿O es más Y incomodidad la del sonda paciente? se mueve, la sonda no queda ahí, la sonda se mueve, la sonda te puede producir, ¿sí? Estímulo vasovagal, y el estímulo vasovagal lo que te hace es un laringoespasmo, un broncoespasmo, ¿viste? Es es un objeto molesto ahí, ¿entendés? Que está completamente moviéndose, no es que quede fijo, ¿entendés? Vos le estás dando, el paciente trae y lo siente, ¿entendés? Es molesto, es una cosa molesta. Vos lo liberás un poco al paciente, es como que le sacás un poco el objeto externo que tiene, un objeto extraño que tiene ahí, pasando por el esófago, por la nasofaringe, la orofaringe, todo, ¿entendés? Es molesto. Entonces vos podés estimular mejor, el paciente se va a sentir mejor. Ah, ok, gracias, Marce. No, nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, chicos? Bueno, tengo 6 minutos. Yo les pregunté. Marce, es muy habitual cuando el paciente ingresa a la unidad de ACV o con sospecha de ACV al hospital, una de las prioridades es que el paciente pueda, con una evaluación de la deglución de por medio, empezar a retomar con el consumo de su medicación habitual. Y esto, la vía de elección habitualmente para no complejizar al paciente es la vía oral. Y muchas veces pasa que
la prueba de deglución más frecuente que hacemos no incluye a la consistencia sólida. Y No, quizás- sólida no. Sólida es lo último que vas a usar, y menos en una ACV. Y bueno, pero la pastilla, ¿qué onda con el agua y esa coordinación que hay que hacer ahí? Porque uno lo que evalúa es la deglución con semisólidos y líquidos en la prueba bedside de rutina. Es semisólido, lo ideal es con semisólido, y se puede triturarla, hay que ver si es el efecto de esa medicación es real, ¿no? El efecto triturando el comprimido, pero lo Ok. tenés que triturar. Porque ¿Entendés? muchos de una se la mandan y dice, uy, yo no evalué eso. Lo ves al tipo haciendo así para No, atrás y no, no, no. tose, y es Es como, que es pucha, muy difícil no había sido advertida de con los esto. líquidos. Es muy difícil. Ya de por sí, una persona mayor ya tiene una alteración deglutoria por el envejecimiento de todas las estructuras, ¿sí? Ya hay un Sí. envejecimiento importante de las estructuras. Pero sumado a un ACV, que hay que ver el ACV dónde lo tiene, ¿sí? Ustedes, o sea, esto no es, tiene una ACV y ya está, no, o sea, fíjense dónde está la ACV, si la ACV está a nivel cortical, si está a nivel, no sé, de los núcleos, de los ganglios basales, en protuberancia, hay que ver dónde está la lesión también, porque Sí. cada cosa interviene en la deglución de distinta manera, ¿sí? Entonces, primero evaluar bien al paciente cuál es la lesión, dónde tiene localizada su lesión, ¿sí? Si es cortical, subcortical, ganglio basal, si es a nivel de en tronco encefálico, ¿sí? Entonces, ver dónde está la alteración, ver la respuesta del paciente, ¿sí? Acá yo le determiné con Glasgow, que es bastante, esquemático. No quiere decir que va a ser la regla principal esto, sí, pero vos podés ver, según el Glasgow, por ejemplo, de 12, ya hay alto riesgo. Un Glasgow de 12, que puede tener, obviamente, un paciente con un Glasgow de 12, una CB, hay alto riesgo de disfagia, ya lo sabés. Entonces, bueno, les vas a tener que dar. Yo creo que el paciente, cuando entra a la unidad de stroke, le van a hacer un Glasgow y un NIS, lo primero. ¿O no? Hola. Nati. Ay, perdón, te estaba hablando con el micrófono cerrado. Ah. Eh, El paciente cuando entra a la unidad de stroke, le haces sí, un Glasgow y un NIS, decía así, que lo sí, que principal, es lo Glasgow y primero que NIS. se va a hacer, el NIS y el Glasgow, obvio. Y bueno, un GLIS más de 3, ya sabés que tiene una alteración, empezó con una alteración de glutoria, y un Glasgow de 12, 11 también ya tiene una alteración de glutoria. Entonces, a ese paciente tienes el Glasgow, no le vas a dar agua. Entonces, decirle, mira, con este Glasgow ya tiene un trastorno de glutorio este paciente. Evitemos darle líquido por vía oral porque puede tener una alteración sensitiva y hace una aspiración silente, y nosotros no lo tomamos en cuenta. O hace una microaspiración y vos no te das cuenta, porque, o sea, tenés que aspirarte bastante para que también baje la saturación, ¿sí? Claro. Es igual, tiene una alta sensibilidad lo que es la oximetría de pulso. Tiene una alta sensibilidad. El bedside con la oximetría de pulso tiene alta sensibilidad. Bien. Pero igualmente nosotros no nos vamos a arriesgar a darle líquido al paciente, ¿entendés? Sino algo, o sea, o le colocan. Yo no estoy de acuerdo con colocarle la sonda al comienzo ya. Y ¿sí? no. Sino una buena evaluación clínica. Sí. Hacer el método de evaluación clínica, volumen, viscosidad, eso está bueno porque le das semisólido, que es lo más fácil para darle al paciente. Ya Claro. le ves las praxias, ya sabes si va a tener una alteración también a nivel del traslado del bolo. Sí. ¿Entendés? Porque, acuérdense, la primera fase, la oral, para líquido, por cualquier cosa, primero se sella el labio cuando toma el líquido y se sella el velo lingual. Si el paciente tiene un trastorno de glutorio, ese velo lingual quizá no funciona, ¿sí? Lo sella y pasa directamente a la faringe. Y el paciente no tiene un buen cierre. Si pasa eso, no hay un buen cierre glótico, no hay un buen ascenso del dioides, entonces es una cadena de eventos y produce una apertura del vestíbulo laríngeo y no entra, no hay protección de la vía aérea, y entra a una penetración y posiblemente a una aspiración. Y el paciente por el trastorno sensitivo ni tose, y nosotros no nos damos cuenta. Claro. Por eso es una buena evaluación. Y si hay dudas, ¿sí? Entonces ahí pues, se recurre obviamente a la parte objetiva, a la fibrolaringoscopía, que es algo que hay que instalar también ahí en la unidad de stroke quizás. Ahí habría que hablar a ver si se puede hacer. Y sí, la verdad que estaría bueno, pero Porque bueno. ahí está el instante y ahí lo tenés, ¿entendés? Ahí está. O sea, hacés la evaluación clínica, pero esto ya te lo da. Sí, se aspiró. Y sí, si te genera dudas, poder contar con eso, la verdad que es clave. Sí, Dolores, decinos. ¿Utilizan la escala ITSI en la unidad de ustedes de ACV?
IT10. ITSI, la de disfagia. Y Mira, de disfagia hay 8.500 escalas, así DDSI, que- la escala. No, no la usamos. Es un estándar nuevo que se usa, que usamos, bueno, soy fono, que usamos las fonos junto con, por ejemplo, lo indica el médico, ya indica qué tipo de alimentación mientras está internado el paciente. Ah, Tiene que ver evalúa. con el riesgo de disfagia y con la textura del alimento. Y cómo, si tiene sólidos finos, si tiene líquidos finos o no. bien. Pero eso lo evalúas con el método de evaluación clínica volumen viscosidad, es lo mismo. Sí, pero es un estándar nuevo que se anota directamente, un ITSI 7, se sabe que el paciente solamente va a comer con una determinada textura. Es algo nuevo que en realidad se estandarizó el año pasado. En la unidad de ACV del doctor Stoll lo están incorporando. No Mirá. sé dónde es eso, Dolores. Del doctor Stoll en Sanatorio Güemes, Buenos Aires. Ah, en el sanatorio. Claro, por eso yo digo, viste, cada institución tiene su escala, o sea, la institución esta, el Sanatorio Gómez, o sea, instaló esta escala, ¿sí? Que se hace nueva para ustedes en esa institución. Y otra institución utiliza el método de evaluación clínica volumen viscosidad. Está bien, perfecto. Claro, en realidad debe ser una escala, bueno, es americana por supuesto, y están tratando de estandarizarla también por ahí en Argentina, para que todos pongamos que el paciente come con ITSI 6 y ya se sabe, bueno, sí, es como la tuya de viscosidad. Sí, Sí, y sí, es lo como mismo. un acuerdo universal, ¿me entendés? Claro, es lo mismo, a ver, el método de evaluación clínica volumen viscosidad es muy similar también al GUS, a la escala de GUS, y la escala de GUS es lo único ahora Exactamente, que me está encanta la aprobada. escala de Gus. Sí, Claro, sí. la escala de GUS es la única que está aprobada para los pacientes Totalmente. post-ictus agudo, que es lo que estamos tratando acá, ¿viste? Entonces es como que es todo lo mismo, qué sé yo, cada Sí, uno sí, ¿viste? agarra perfecto. la escala que quiere y la adapta, ¿viste? Sí, totalmente. Hay un tratamiento, hay una postura y yo la varío, porque yo veo que el paciente mejora con esa postura o con ese tratamiento, ¿viste? Desde Cada uno va ya que tomando- las terapias... Sí. Es No, y así, aparte, ¿viste? en realidad nosotros con las quines nos pisamos realmente un poquito el campo, pero la realidad es que es en beneficio del paciente. Si vos tenés Tal cual. una quine que hace bien respiratorio y deglu, y bueno, nos ponemos a la par nosotros también, ¿viste? Porque Ah, bueno, te sumamos felicito, gente al Dolores. equipo, no Te nos quiero, pisamos la Dolores. manguera, sumamos gente. Bueno, te quiero, Dolores, porque Sí. son bastante duras ustedes con los kines, así que... No, está bien. Bueno, besito, muchas gracias, muy buena la por charla. favor. Gracias, Bueno, Dolores, gracias, por tu Dolores. Un participación. beso grande. Sí, a priori, nosotros lo que nos fijamos a la hora de protocolizar el trabajo fue qué escalas estaban validadas en ACV. Después, Claro. como vimos en la presentación, escalas sobre disfagia y evaluación de la deglución en general, hay muchas. Después, a mí lo que me parece que está bueno, que es un poco lo que vamos a abordar en la clase que viene, es intentar ver al paciente también por fuera de la escala, ¿no? Si bien la escala está muy buena para que uno, esto lo vimos hace un montón en la escala, en la clase de evaluación neurológica, que buenísimo contar con escalas para evaluación de cualquier cosa, de X, pero Sí. también uno tiene que poder interpretar lo que está viendo, y ahí es cuando, si bien las escalas nos ayudan a tener un orden, a hablar el mismo idioma, nos manejamos así, asá y demás, buenísimo, tengámoslo institucionalmente, tenemos que tenerlo. Nada, me parece que entender las bases es lo más importante, porque es lo que, como profesional, es lo que más te va a ayudar a encontrar un gris, porque el día de mañana no Claro. todo es un Glasgow o un NIS o un ITSI o lo que sea, sino que que cada paciente medio que es un mundo y que cada paciente tiene sus cosas y... No, y lo que, como decía Dolores, cada institución tiene yo lo que decía, tiene sus protocolos, sus formas de manejo. Cada uno va a usar el que más le convenga, el que más le parece Obvio.
útil para el paciente. Ahora, la escala de Gus ya está, fue creada para los pacientes post-ictus, es así. Exacto, es para En estudio CV. agudo, o sea, la escala de Gus es general. Ahora vos podés usar, por ejemplo, esta que dice, como decía Dolores, que es para ver la consistencia, pero la de Gus también es la consistencia. Claro. ¿Entendés? Y nosotros lo que le sumamos, que quizá no lo contempla la escala de Gus, pero nosotros sumamos la ocultación cervical y la oximetría de pulso, que también son dos métodos semiológicos que nos van a determinar también si hay un proceso de aspiración. Claro. Aunque no hay otra que darle que las feces como para ya determinar ahí en primera, como espectador, ahí ves cómo está entrando a los residuos faringios, ¿sí? Y La sí. varícula, el piriforme, vestíbulo, ahí ves todo. O sea, así que Bueno, bueno. espectacular, Marce, no te quiero demorar más, pero mañana te voy a agarrar. Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, cortamos acá por hoy. Muchísimas Bueno. gracias, Marce, sos muy generosa con toda tu sabiduría y Bueno. muy buenas noches. Dale, nos vemos, un besito, hasta luego. Chao, buenas noches a todos. Chau.